Bien, espero se vea la presentación. Decía que vamos a comenzar la temática con lo que es la definición del punto de equilibrio. Hay tres formas de ver el punto de equilibrio. El que más nos interesa es el punto de equilibrio financiero. Está el contable y el económico. Ya vamos a ver las definiciones de cada uno de ellos. Resulta, digamos, como una herramienta, decía, ¿verdad? Que pues se puede estar ocupando para poder tomar decisiones en un momento determinado. Muchas veces el punto de equilibrio lo ocupamos cuando queremos hacer una liquidación de un producto y queremos saber cuánto es lo mínimo con lo que se puede vender para poder cubrir los costos. Se puede hacer, claro, o se debe de hacer por producto que lo hayamos definido. Es un indicador, ¿verdad? Que lo aplican como parte de las pruebas globales en auditoría financiera. O sea, nosotros los auditores es una medición que hacemos para poder anunciarle a la empresa si la empresa no lo ha hecho, porque hay empresas que sí lo hacen, si la empresa no lo ha hecho, para advertirle en qué situación se encuentra la empresa con relación a las ganancias que se están obteniendo. Entonces, para ello vamos a reconocer o a tratar de conocer lo que son los costos fijos, los costos variables, ¿verdad? Estos elementos, si estas dos formas de ver la distribución de los costos es desde el punto de vista financiero, no es el contable, no es el que ustedes ven en costos 1 y costos 2. Los costos fijos y variables son los que ya intervienen en la parte de la toma de decisiones. En la materia de posteo directo, que no sé si administración lo ve, que debería de verlo, es la materia que me permite a mí tomar decisiones desde el punto de vista financiero cuando se mueven algunas variables dentro del proceso operativo de la empresa y particularmente en la parte de producción. Entonces, debemos de distinguir que los costos variables, por el nombre, son aquellos que varían de acuerdo al proceso productivo. Es decir, que durante se está haciendo la producción, se están generando una serie de gastos por ese movimiento de producción, pero no solo de la producción, sino también de la venta. Cuando hay movimiento de producción y venta, que normalmente está relacionado de una manera directa, que muchas veces se dice que el costo de producción es el mismo costo de venta. Y debemos de imaginarlo que así es, para un mejor análisis. Entonces, durante el proceso que se está dando la producción y por supuesto la venta, se van dando una serie de gastos que van incurriendo, desde lo que es desde el punto de vista de costeo, donde intervienen los tres elementos de la producción, como es materia prima, los gastos indirectos de fabricación y la mano de obra directa. Sin embargo, desde el punto de vista financiero, incluyen algunos valores, que ya lo vamos a ver acá en la parte de la definición de costo variable, incluyen algunos gastos administrativos o gastos de venta que están en función precisamente de la venta. Y la venta, repito, es parte también del proceso productivo. Entonces, vamos a meter elementos o cuentas, ¿verdad? Para entenderlo mejor, como por ejemplo las comisiones al vendedor. Si el vendedor no vende, pues obviamente no hay comisión. Y al haber venta, hay costo de ventas. Y al haber costo de ventas, hay costo de producción. Entonces, hay una relación directa
para definir en esa parte lo que son los costos variables. No así los costos fijos, que independientemente de que haya producción o venta, esos costos fijos ahí están. Por ejemplo, el pago de salario del área administrativa o los gastos administrativos como tal. Dentro de la producción hay gastos fijos. Si estamos arrendando la bodega de producción o cualquier hangar, ¿verdad? O lo que le llaman la nave industrial, si la nave industrial es un lugar alquilado, pues produzca o no produzca, usted tiene que pagar el arrendamiento, el alquiler. Ese es un costo fijo, aunque sea parte de la planta productiva. Ahí es donde hay que ir haciendo la distinción. No sé si me estoy explicando, pero aquí en esta parte, para el punto de equilibrio, es fundamental que sepamos distinguir cuáles son los costos variables y los costos fijos, que no necesariamente tienen que ver con los costos y gastos en contabilidad. ¿Ya? Los costos sabemos que son aquellos que se dan dentro del proceso productivo, ya sea que estos se comporten como costos variables o como costos fijos. En los gastos indirectos de fabricación tenemos, por ejemplo, la depreciación. La depreciación, dentro del concepto del área financiera, es un costo fijo, porque usted tiene que seguir depreciando el bien aunque no esté ocupando la máquina, aunque la empresa esté varada. Me explico, o sea, eso es lo que tenemos que ir distinguiendo entre estos tipos de costos que se dan en la parte de análisis que vamos a hacer con el punto de equilibrio. Ya vamos a adentrarnos un poco más a lo que es la definición. Los resultados obtenidos de la aplicación de esta división, ya vamos a ver por qué le llama división, pueden proyectar tres posibles resultados globales. El punto de equilibrio, ¿verdad? Que lo vamos a establecer en monto, es decir, en efectivo o en valores, si queremos llamarlo. El punto de equilibrio en porcentajes, ¿verdad? Que vamos a hacer un ejercicio precisamente de esto. Y en unidades, ¿verdad? Pues tenemos tres posibilidades dependiendo de la fórmula que vayamos a ocupar. Todos ellos dependiendo de lo que se desea conocer, ¿verdad? Son una importante herramienta en la toma de decisiones. Normalmente es en valores, ¿verdad? Que es lo que lo logramos determinar. Pero existen esas tres formas de poder determinar el punto de equilibrio. Por ejemplo, en una compañía que maneja varias líneas de producto, podría darse el caso que al aplicar la herramienta se determine que una o varias de esas líneas de negocio es la línea de producto, viene operando por debajo del punto de equilibrio necesario, o en caso contrario, contar con evidencia que determinadas líneas de negocio son altamente ganadoras y rentables. Es de sacarlo por cada línea de producto. La línea va a depender de las cantidades de variedad que hay del producto. Ahí va a depender cómo lo pueda estar evaluando el interesado. Pero es por producto, ¿verdad? Es decir, es de separarlo por producto porque obviamente cada uno tiene un comportamiento en el mercado y eso es lo que tenemos que tener en mente. Podemos hacer el punto de equilibrio global, obvio, no hay problema, o sea, sí se puede hacer, pero también si queremos determinar cuál de los productos que tenemos a disposición o a la venta me está generando pérdida o me está generando ganancia. Y para ello, pues tenemos que determinar cuál es el punto de equilibrio, porque a partir de ahí ya vamos a ver la curva no la curva, sino que la gráfica que genera, ¿verdad? Y el área sobre la cual está involucrado, el valor que nos va a dar, pues nos va a indicar si estamos ganando o perdiendo. Entonces, el punto pues, de equilibrio es una herramienta fundamental, como todas las que hemos visto,
como todas las que hemos visto, que las podemos estar ocupando de acuerdo a lo que estamos queriendo buscar. Ok. Requerimientos para determinar un punto de equilibrio financiero correcto y confiable. Conocer con precisión todos los conceptos de costo variable que le son inherentes a cada línea de producto. Tenemos que identificar, ¿verdad? Para eso hay un contador de costos normalmente, pero si no, al contador general el que le toca, o al financiero en todo caso, si hay un gerente financiero que es el que tiene que estar haciendo las mediciones, porque el contador pues tiene que dedicarse a lo que le corresponde, ¿verdad? Sacar los estados financieros al final de cada ejercicio. Si él pues le queda tiempo para hacer análisis, pues mejor, ¿verdad? Se va aprendiendo más. Pero a quien le corresponde es al gerente financiero estar haciendo los análisis de lo que de lo que se está buscando. Repito, los costos variables no solo son de lo que se dan en el proceso productivo o en la planta de producción, sino que también en la parte de los gastos, o más bien la parte administrativa. Puede ser que al gerente general, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el proceso de producción, le paguen comisión por venta, ¿ya? Porque él también hace sus gestiones de manera gruesa, ¿verdad? Con empresas de alto nivel, y por el hecho de estarle pagando esa comisión por las ventas efectuadas, entonces se va a considerar como un costo variable. Decía también las comisiones que se le pagan al vendedor. Al vendedor, normalmente se le paga un sueldo base. El sueldo base es costo fijo, pero el costo, las comisiones por las ventas efectuadas se va a considerar como un costo variable. ¿Me explico? Entonces, y sin embargo, contablemente ese sigue siendo gasto de venta. En el área administrativa, pues a lo mejor el gerente financiero o qué sé yo, alguien que tenga que ver con la gestión de generar ventas, también eh, pueda tener una comisión o cualquier otra prestación que está inherente a lo que es el proceso de venta o el proceso de costos de producción. Entonces, repito, los costos variables pueden ser los costos generados en el proceso de producción, como también los gastos administrativos que se van a generar en el área administrativa, valga la redundancia, y esto incluye los gastos de venta. También puede considerarse como costo variable los intereses que, aunque son gastos no operativos, pueden imputarse a la parte de los costos variables si y solo si el préstamo que se hizo al banco sirvió para capital de trabajo en el área de producción, compra de maquinaria, compra de materia prima, etcétera. Por eso que dice a conocer con precisión todos los conceptos de costo variable. Repito, son los que se puedan imputar, ¿verdad?, a la parte de esta línea de costo. Para los que vinieron tarde, estamos distinguiendo lo que son los costos variables con los costos fijos, que no tienen que ver con los costos de producción. Esos son otra cosa. Los costos de producción son para determinar el costo unitario del bien producido. Pero para hacer el análisis del punto de equilibrio, nosotros necesitamos distinguir lo que son los costos variables con los costos fijos. Entonces, y en el área de producción pueden haber costos variables y pueden haber costos fijos, ¿verdad? Como les platicaba, podría ser el alquiler del área de producción, si es que hay, o podría ser la depreciación. ¿Ya? La depreciación es un valor fijo.
el pago de mantenimiento, cuando se paga un canon de mantenimiento de la maquinaria o de la planta de producción, y es una especie de contrato en el que solamente, ¿cómo se llama? La gente que va a dar mantenimiento, pues le va a engrasar, va a limpiar la maquinaria, independientemente, repito, de que haya o no haya producción. Entonces, si no está amarrado a la producción, entonces se va a considerar como un costo fijo. Aunque para determinar el costo unitario del producto, sí va a ser un costo de producción. ¿Ya? Espero se me vaya comprendiendo el concepto. Vamos a irlo machacando conforme vayamos avanzando. Asignar los costos fijos de una manera razonable y proporcional a cada una de esas líneas de producto. Aquí viene la otra parte, ¿verdad? Es decir, cuando los costos variables están en función de la producción, usted los puede fácilmente imputar, ¿verdad? A lo que es la producción de la línea de producto. Porque hay gastos, ¿verdad? Que por eso están los gastos indirectos de fabricación, que hay que prorratearlos, hay que determinarlo, y eso es lo que, y a eso se refiere cuando dice de una manera razonable y proporcional a cada una de esas líneas. Las depreciaciones tienen que prorratearse entre toda la producción que se da dentro del mes. Puede ser que, por ejemplo, la empresa maneje 10 líneas de productos, pero 5 líneas las produce en octubre y las otras 5 las va a producir en noviembre. Entonces, se le va a imputar de manera razonable, como dice acá, las que se están produciendo en ese mes. Las 5 que se dieron en octubre, pues se le van a imputar en las que se dieron en octubre. Y las otras 5 que se dieron hoy en noviembre, pues se van a imputar a esas mismas que se están produciendo en noviembre. Utilizar un criterio adecuado para clasificar y diferenciar un costo fijo de uno variable o semivariable. Aquí ya se empieza a complicar un poco la cuestión, porque ¿cómo vamos a considerar un costo semivariable? Por eso son importantes ¿cómo se llama? Los contadores de costos. Un costo semivariable, para poner un ejemplo, podría ser el pago de energía eléctrica. El pago de energía eléctrica, en las condiciones normales de costeo, se prorratea entre todas las unidades de producción. Y se dice que si un producto me gasta más tiempo en la producción, entonces a ella le voy a cargar más del gasto de electricidad. El prorrateo de eso se trata, ¿verdad? Por si no han visto costos 1 o costos 2. El prorrateo se trata, más que todo costos 2, porque ahí se ve, el prorrateo se trata en distribuir proporcionalmente entre las unidades producidas dentro del periodo en el cual se está haciendo el pago del gasto. Entonces, repito, cuando llego a la energía eléctrica, que es el ejemplo que se me ocurre ahorita, es que hay un contador, ¿verdad?, puesto afuera, se lee cuánto se ha gastado y emiten el recibo. Pero ese recibo involucra a las máquinas de producción. Entonces, el contador de costos tiene que determinar cuánto es el costo de horas hombre cuando la máquina está funcionando. Determinar el kilowatt hora durante el tiempo de horas hombre en la máquina ya es un costo variable. El alumbrado de la planta se puede considerar un costo fijo, pero como está dentro de la misma factura, entonces tenemos que determinar, por ejemplo, cuál es el costo de la lámpara, ¿verdad? La lámpara
Si ustedes observan, tiene ahí una numeración de wattaje. Dice de cuántos watts es la lámpara. Entonces, usted puede medir, de acuerdo a los cálculos que hace la planta de energía eléctrica, o sea, el servidor, ¿verdad? El que ofrece el servicio, de cuánto cobra el kilowatt hora, y usted puede determinar si son ¿qué? 50 lámparas o luces, las que hayan dentro de la planta, esas se mantienen a un costo fijo, porque esté produciendo o no esté produciendo, las lámparas tienen que estar encendidas en las horas laborales. Estamos hablando de las horas laborales, ¿verdad? Ya cuando la gente se va, pues ahí todo se apaga. Eh, exacto. Ahí Linda estaba haciendo la pregunta. Sí, así es, Linda. O sea, ya vamos a llegar un poco más aterrizando a eso para poder confirmarle lo que usted me está afirmando ahí. Entonces, repito, lo que sí es importante porque solo ponerles la fórmula a ustedes está bien, ¿verdad? O sea, porque vamos a determinar el punto de equilibrio. Pero sí es necesario que sepamos diferenciar los costos variables con los costos fijos. Entonces, repito, la parte semivariable va complicando un poco más digamos, el estar separando ese costo para poder determinarlo en los valores que vamos a considerar. Esto es, por supuesto, para tener un valor más acertado. Usted lo puede hacer de manera general y tener una idea, pero solo sí para tener una idea. Pero si lo quiere para meterlo a un análisis más profundo, porque el punto de equilibrio se puede ocupar en otro tipo de análisis, que obviamente aquí ya no lo vamos a ver porque ya es algo más complejo, ya se utilizan fórmulas más matemáticas, más de integrales y todo eso, entonces ya no entra acá, ¿verdad? Y por último, determinar la utilidad marginal ponderada como elemento clave del cálculo financiero. Una vez que sepamos colocar los costos variables y los costos fijos dentro del estado de resultados, porque ahí ese es el instrumento que nos va a servir para poder determinar cómo estamos dentro de las utilidades una vez hayamos determinado, ¿cómo se llama? Los costos que estoy mencionando. Cuando ya tenemos los costos variables y los costos fijos, podemos determinar la utilidad marginal, que si lo cambiamos tal vez no lo cambiamos, sino que lo ponemos en paralelo al estado de resultado convencional en el que ponemos las ventas, costo de ventas, me va a dar la utilidad bruta. En esta parte vamos a hacer un estado financiero en el que vamos a poner las ventas menos los costos variables y nos va a dar una utilidad marginal. Luego le vamos a restar los costos fijos, ¿ya? Independientemente sean operativos y no operativos, pero ahí tienen que estar. Aunque dicen algunos que los no operativos no hay que tomarlos en cuenta, pero si por ejemplo tenemos, les decía, los gastos financieros, que es un no operativo, pero que sirvió para financiar, sí, ¿verdad? Como capital de trabajo para financiar la materia prima o para la compra de una maquinaria de producción, pues entonces hay que considerarlo. Cuando la organización ha decidido adoptar el punto de equilibrio financiero como herramienta para la toma de decisiones, contará, entre otras alternativas, en la posibilidad de tomar decisiones en aspectos como identificar líneas de productos más rentables, ¿verdad? Lo que estaba mencionando anteriormente, mismas que permitirán diseñar estrategias y promociones de mercado para atraer más clientes. Si usted logra ubicar, por ejemplo, un producto que está en desventaja y que realmente no le está generando las ventas que requiere y lo logra identificar
con este punto de equilibrio, pues ahí nacen las estrategias que mencionan acá para poder impulsarlo. Si lo hace de manera global, el problema es que, que no sabe cuál es el producto que esté en desventaja. Digo, sí lo puede hacer global para tener una idea de cómo la empresa está obteniendo las utilidades. Si están debajo del costo o no, ¿verdad? Etcétera. A veces no se puede distinguir. Por ejemplo, aquí abajo hicimos una auditoría a una empresa de plásticos. Ellos obviamente tienen su estado financiero y todos los demás, pero tienen ingresos marginales, que es, por ejemplo, la merma de la materia prima en la que sale como desecho. Esa merma sigue siendo poliuretano, ¿verdad? O algún tipo de plástico. Poliuretano es lo que se me ocurre, pero está el polietileno. Bueno, hay varios plásticos que sobran y esa es la merma que se vende a la planta que hace, digamos, los lingotes de plástico que los vende como materia prima. Entonces está ese círculo, digamos, de utilidades que se va generando. Entonces, esos ingresos marginales habría que ver si se los pueden considerar dentro del punto de equilibrio o si es una práctica constante, pues a lo mejor se puede decir que es un producto adicional o un producto más. Y eso requiere no solo la merma como tal, porque a veces la merma se bota y solo se recoge, se echa al camión y se lleva. Pero si ya lo va a considerar como un producto, pues tiene que empacarlo, ponerlo bonito y ya lleva otro proceso adicional que también es parte de los costos. Eso va a depender de cómo las empresas van identificando estos tipos de situaciones. Restringir descuentos y rebajas a los productos menos competitivos, obviamente, ¿verdad? Es decir, no puedo poner en oferta o puedo hacerlo. Ahí hay dos condiciones. Puedo ponerlo en oferta con la intención de levantar su consumo y aún así sigo ganando, o puedo tener pérdidas, pero que otro producto me lo esté apalancando, ¿verdad? La mayoría de empresas eso es lo que hace. Pierden uno, pero gano el doble en otro, ¿verdad? Dependiendo de cómo tiene la demanda el otro que me va a apalancar este que está teniendo pérdidas. Pero la idea es sacarlo adelante. Tomar decisiones en lo concerniente a disminuir cargas financieras onerosas, dice. Buscar nuevos proveedores o artículos sucedáneos con mayor rentabilidad. Bueno, son las decisiones que se pueden tomar. Obviamente hay que escudriñar dentro de la empresa qué es lo que me está generando esa desventaja o ventaja, porque no solo es de desventaja, sino que también hay que ver cómo aprovechar una venta potencial que me está generando buenos ingresos porque hay una buena demanda. Y replantear los planes de negocio de manera más equitativa. Ese es lo que nosotros, bueno, lo que yo he venido insistiendo cuando hablamos de los planes operativos de trabajo. Y en ellos pues están metidos los presupuestos, ¿verdad? Que ya hemos visto algunos de ellos. Existen tres variaciones del cálculo del punto de equilibrio, que es el que les estaba mencionando al inicio de la clase. El punto de equilibrio contable, el punto de equilibrio financiero y el punto de equilibrio económico. Solamente varía en una cosa pequeña que dentro de lo que son los elementos que vamos a considerar en el punto de equilibrio, ahí están, ¿verdad? Y si lo queremos ir diferenciando, pues vamos a tratar de distinguirlos. Para calcular estos tres métodos puede tomar en cuenta sus datos contables o gerenciales, de acuerdo con su realidad y disponibilidad de información. Va a depender de los instrumentos de control que se manejen.
¿ya? Un gerente financiero o el gerente general a quien le corresponde estar haciendo los análisis de las empresas debe de tener, y es lo que hemos venido hablando durante todo el ciclo, un sistema de información. Si tiene un sistema de información debidamente, ¿cómo se llama?, depurado, donde le llega a cada quien lo que le corresponde, no va a tener ningún problema, ¿verdad?, en poder analizar estas condiciones. El contable es el método más utilizado y muestra para todos la cantidad de ventas necesarias para que su beneficio sea cero. Este es el que hacemos en contabilidad, inclusive en contabilidad de costos, cuando ustedes, bueno, cuando lo vean, es un tema también que se ve en esa área. Está dado por los gastos fijos, ¿verdad? Aquí ya debemos de tener identificados cuáles son esos gastos o costos fijos y lo vamos a dividir entre el margen de contribución. El margen de contribución, decía, es aquel que sale que de las ventas efectuadas le restamos los costos variables y nos va a dar el margen de contribución. Lo podemos determinar acá en una fórmula si se quiere, pero así solo a grosso modo, ya lo vamos a ver más adelante con otro tipo de fórmulas. El financiero o de caja, lo que tenemos que hacer a este es quitarle la depreciación y la amortización, porque solo considera la parte del flujo de efectivo, ¿ya? Le tenemos que restar estos dos valores porque estos son, digamos, gastos o costos que nosotros disminuimos porque de alguna manera tenemos que representar el valor del bien menos el valor de uso o el valor de desgaste que ha tenido la maquinaria, en este caso, ¿verdad? O los bienes en general, y que no me está generando ninguna salida de efectivo. Por lo tanto, para poder determinar el punto de equilibrio financiero o de caja, no se va a considerar lo que son los depreciaciones y amortizaciones, que en la fórmula se conocen como gastos no desembolsables. Es decir, a los costos fijos o gastos fijos, como quiera llamarlo, le restamos los gastos no desembolsables, es decir, la depreciación y la amortización, y lo vamos a dividir entre el margen de contribución. Y el otro, el caso del punto de equilibrio económico, lo que se va a hacer es que se va a considerar, aquí ya es una especie de lo que en presupuesto se conoce como eh, una presunción, ¿verdad? Es algo que se desea. Dice, en este caso la empresa determina una ganancia mínima deseada, ya algo que se pretende obtener para incrustarse en el cálculo, representando una remuneración al capital invertido en ella. En la práctica, ese cálculo siempre debería ser utilizado en conjunto con el punto de equilibrio contable, ya que existen siempre dos parámetros de análisis financiero, como vender para no tener perjuicios y cuánto vender para lucrar lo deseado. Esos son ya como criterios, ¿verdad?, en la parte contable que se va determinando con el tiempo. Entonces, el punto de equilibrio económico está dado siempre por los costos o gastos fijos. Le vamos a sumar el beneficio deseado. Este beneficio deseado es, les comento, es parte de cuando usted hace el presupuesto pro forma, ¿ya? Perdón, los estados financieros pro forma y hace el estado de resultados pro forma. Y ahí usted va a obtener un valor que podría considerarse como el beneficio deseado. No necesariamente va a ser eso, pero si lo hace bajo ese argumento, entonces lo puede ocupar, dividido entre el margen de contribución.
Este equilibrio económico no viene al caso con la materia porque no estamos en esa área, repito, ese es ya un tema que requiere de más cálculos que el tiempo en el ciclo no lo da, pero sí es importante que el costo, perdón, el beneficio deseado no se lo saca usted de la manga de la camisa, sino que es es un cálculo que hace utilizando los estados financieros pro forma. ¿De dónde salen los estados financieros pro forma? Del presupuesto realizado, de realizar lo que es el flujo de caja proyectado en el tiempo. Entonces, se utilizan todos esos, digamos, datos generados por estos instrumentos que nos va a dar un valor que podemos calcularlo con mayor precisión. Los costos están relacionados directamente con la producción del bien, ¿va? Eso ya lo sabemos, servicios que vendemos y su monto responde de manera directa y proporcional al monto de su producción, ¿va? Esto es, digamos, como teniendo claridad de qué son los costos desde el punto de vista contable en el área de producción. Están relacionados directamente con la producción del bien o servicio que vendemos y su monto responde de manera directa y proporcional. Cuando habla de proporcional se refiere a lo que son los gastos indirectos de fabricación al monto de su producción y por ende de su venta, ¿verdad? Una vez que nosotros determinamos el costo unitario del bien producido, le aumentamos el margen de ganancia y le ponemos el precio de venta. Es decir, que a mayor venta, mayor costo, ¿verdad? Hay una relación directa, obviamente, de esto. Y a menor venta, menor costo. Lo podemos ir como relacionando a lo que son los costos variables, ¿verdad? Pero repito, los costos de producción en el área contable para determinar el costo unitario del bien producido, no todos son costos variables, ¿verdad? Sino que van a haber algunos variables y algunos fijos. Pero para el efecto del análisis del punto de equilibrio, ahí nos va a ser útil. Aquí tenemos lo que son los tres elementos del costo que ustedes ya vieron o van a ver en la materia de costos 1 y 2. Son tres elementos que deben de distinguirse a la hora de estar produciendo un bien, porque me van a servir para determinar, lo que es el costo unitario del bien. La materia prima, o ya lo conocemos, es el inventario que nosotros tenemos, que lo vamos a transformar para producir otro bien. Por ejemplo, en los zapatos vamos a utilizar cuero, vamos a utilizar hilo, vamos a utilizar suelas, ¿verdad? Y cintas, o los ojales, que es de metal, etcétera, que se ocupan para poder producir el zapato. Los que lo fabrican, pues es la mano de obra directa, y todos aquellos que no se pueden imputar directamente son los gastos indirectos, por eso son indirectos. Los dos primeros son directos. Los gastos variables, estos son gastos en los que incurrimos, que generalmente se relacionan con la venta y comercialización del producto o servicio. Aquí es un poco ya definiendo lo que ya les expliqué al principio, ¿verdad? Pero lo único que aquí ya lo tiene un poco más explicado. Y dice, se relacionan con la venta y comercialización del producto o servicio, por lo que también se relacionan directamente al monto de lo vendido. Es decir, que a mayor venta, mayor gasto variable, y a menor venta, menor gasto variable. Pero dice claramente, no forman parte del costo para producir el bien o servicio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros involucramos a los gastos variables, repito, ya lo dije, pero cuando nosotros nos vamos con los
costos o gastos variables, estamos involucrando gastos administrativos o gastos operativos, si se quiere, que incluyen las ventas y administración, como costos variables. Por eso dice, no forman parte del costo para producir el bien. Para eso están los costos ya directamente imputados a la producción. Ejemplo de estos, pues son la comisión de los vendedores, lo que les explicaba, porcentaje de regalías y derechos, y todo porcentaje que se otorgue por el nivel de ventas alcanzado, que es, digo, puede tenerlo el gerente general, o sea, él no es parte del área de producción, pero a lo mejor ha hecho gestiones para hacer ventas con empresas de alto nivel, que les menciono. Los gastos fijos, pues ya los mencionamos, se entiende por costos operativos de naturaleza fija, aquellos que no varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación. Obvio, al final, si yo voy a tener utilidades, estoy recuperando esos costos fijos, pero sí tengo que considerarlos. Por eso que, aunque sea de manera empírica, cuando usted tiene los costos de producción de un bien, y lo vende al 100% de lo que le costó. Y el ejemplo que les pongo siempre, yo compro un pantalón de $5 y lo vendo a 10. Cuando lo vendo a 10, estoy recuperando los $5, pero los otros 5, que supuestamente me quedan de ganancia, esos 5 son la utilidad bruta. Porque tiene que descontarle la alimentación que usted va a tener, el pago de transporte por ir a venderlo donde usted tiene el lugar de venta del producto, alguna que otro gasto que usted pueda generar, celular, ¿verdad? Que hoy en día pues todo el mundo anda con celular y comercializa precisamente a través de los celulares, Facebook y todo eso, todas las redes. Es importante que sepamos distinguir esas operaciones. Cuando se suben en los buses, ustedes dicen, ustedes escuchan, bueno, los que han tenido oportunidad de escuchar y que se suben los vendedores, ¿verdad? Que está la cachada, dicen, porque ellos no pagan factura, no tienen gastos de administración, gastos de venta. Claro, ellos no están considerando inclusive lo que ellos gastan en alimentación, ¿verdad? De transporte tal vez no, porque les dan gratis para que entren, pero sin embargo tiene otro tipo de gastos que les va saliendo y que tiene que estar cubierto por el precio con el cual lo están vendiendo, aunque lo estén vendiendo barato. Ahí se va como un poco diferenciando los gastos que nosotros queremos resaltar. Se dan de manera independiente del nivel de producción, ¿verdad? Los costos fijos. Ya lo expliqué por qué, ¿verdad? Es decir, hay costos fijos en el área de producción, pero también hay costos fijos en el área de operativos, o sea, administración y venta. Es decir, que el nivel de estos gastos se mantiene fija, no importando si vendemos o no. Arrendamientos, sueldos administrativos, teléfono, energía eléctrica, mantenimiento de edificios, cuotas y suscripciones, etcétera, ¿verdad? Las depreciaciones inclusive. Vamos a tratar de definir lo que es el margen de contribución o contribución marginal. Es lo mismo, ¿verdad? Decía que normalmente surge de poner las ventas totales menos lo que es los costos variables y nos va a dar el margen de contribución o contribución marginal. Con este nombre se conoce a la cifra o porcentajes que obtenemos al restar de las ventas los costos y gastos variables. Esta contribución marginal es la que debe encargarse de solventar los gastos fijos y es por ello que es un elemento fundamental en la fórmula del punto de equilibrio. O sea, de ahí pues ya vamos tratando de comprender la utilidad de estos elementos para el punto de equilibrio.
El punto de equilibrio se puede calcular tanto por unidades como para valores en dinero. Bueno, unidades de valor en dinero y en porcentajes, decíamos. Algebraicamente, el punto de equilibrio para unidades se calcula de la siguiente manera. Esta es la fórmula 1. Y tenemos que el punto de equilibrio es igual a los gastos fijos sobre los precios de ventas unitarios menos los costos de ventas unitarios. O los costos fijos están dados perdón, el punto de equilibrio está dado por el costo fijo dividido entre el costo de ventas sobre 1 menos el precio de ventas. Estas fórmulas surgen ¿cómo les pudiera decir? De la parte matemática, ¿verdad? Comienzan con unos supuestos. Ustedes ya vieron en matemáticas, creo que han visto matemáticas 1 o 2, y cuando hablan de axiomas y todo eso, pues cómo van surgiendo las fórmulas. Aquí no viene al caso cómo se llegó a estas fórmulas, lo importante es que ahí están dadas y que sepamos distinguir a qué corresponde cada uno de ellos, ¿verdad? Los costos fijos, precio de venta unitario, costo variable unitario, perdón, aquí puse costo de venta, es costo variable unitario. Aquí no se utilizan los otros nombres del costo. En la otra fórmula tenemos que ¿cómo se llama? El precio de venta unitario con el costo variable unitario también puede expresarse como contribución marginal. ¿Ya? Si lo queremos ver, digamos, en el estado de resultados, es lo que les he estado mencionando. Costo de ventas menos costos variables igual a costo marginal. Por eso dice que el precio de venta unitario menos el costo variable unitario se puede conocer o se conoce como la contribución marginal, que es lo que acabamos de definir, expresado bajo las siglas del CM, ¿verdad? O en dólares, si lo queremos ya representar o queremos obtener el contribución marginal. ¿Para qué me va a servir? Para determinar precisamente el punto de equilibrio. Cuando yo con la contribución marginal lo llevo a un valor que es igual al costo fijo, al restar la contribución marginal, el costo fijo, el resultado es 0. Y si el resultado es 0, ya encontré mi punto de equilibrio. ¿Dónde encontré el punto? Es decir, ¿cómo visualiza el punto de equilibrio? Porque ya determiné cuánto debo de vender, ¿ya? ¿Cuánto debe de ser mi costo variable para obtener el costo marginal, o el valor de contribución marginal que me va a llevar a 0? Entonces, la utilidad es cuánto es lo que yo debo de vender como mínimo para poder tener el equilibrio. Espero que me esté explicando lo que estoy hablando, pero ya lo vamos a ver aquí con una gráfica. Solamente quiero terminar lo que es las otras fórmulas. Aquí lo hemos determinado en unidades, aquí lo vamos a determinar en valores, en dólares. Es igual a los gastos fijos, ¿verdad? Por 100, aquí quizás quedó el porcentaje, pero es de multiplicarlo por 100 y eso multiplicado por lo que es el valor de la contribución marginal, ya si lo queremos ver de esa manera. Y aquí tenemos otra vez qué son esas siglas. Los costos fijos, el CBT, ¿verdad? Que es el costo variable total, las ventas totales. También este divisor puede expresarse como contribución marginal expresadas en porcentajes. Lo que se hace es multiplicarse por 100, ¿verdad?
para poder obtener el valor en porcentaje. Pero es igual, una fórmula. Aquí dice CBT. Dependiendo cómo lo esté calculando, que puede ser unitario o puede ser totales, normalmente se trabaja con unidades, con unitario, pero también lo puede hacer totales. Por eso que la fórmula lo menciona de esta manera. También tenemos la otra, déjenme ver, este es en porcentajes, en unidades. Ah, bueno, aquí entonces era en porcentajes. Aquí hay un error. Aquí este es en valores, perdón. Este es en valores. Este es en porcentajes. Ya lo voy a corregir. Y este es en unidades, ¿verdad? Que son los costos fijos, donde está el precio de ventas menos el costo variable. Ya lo voy a corregir para que no vaya a haber confusión. Repito, el primero que expliqué es el porcentajes. Por eso que aparecía ahí la parte de porcentajes. Este es sí. Este es en porcentajes, ahí en valores y este en unidades. Ya lo voy a corregir y se los voy a subir para no llamar a confusión. También se puede calcular para ventas en dólares de la siguiente manera. Bueno, aquí esta es otra fórmula de poderlo determinar, ¿verdad? Son lo que ya explicamos, pero lo que quiero es que lo tratemos de hacer en un ejercicio. En valor tenemos los costos fijos divididos 1 menos costos variables sobre ventas totales, que era una de las fórmulas que vimos al principio. Es decir, es esta que está acá. Esta que está acá, en esta parte. Esta es la que está reflejando el cuadro ya resumen. Y la determinación del punto de equilibrio en volumen, o sea, en unidades, es los costos fijos menos sobre las ventas totales menos los costos variables. Hay otras formas de hacer la fórmula, ¿verdad? Pero no las vamos a ver todas. Esto es lo interesante que yo quería explicarles, ¿ya? De manera gráfica, podemos distinguir el punto de equilibrio. Primero, tenemos que diseñar, bueno, el cuadro cartesiano que ustedes ya lo vieron en matemáticas, donde aquí tenemos el valor, ¿verdad? Lo que se gasta, o sea, el costo pues, que se tiene, y aquí el volumen o unidades de producción. Entonces, si nosotros partimos de los costos fijos que se mantienen durante el tiempo de producción, que es todo el área bajo esta línea, estos son, digamos, los costos fijos. Y los costos variables están desde que hay cero producción, hay cero costos, y conforme se va, digamos, produciendo en unidades, también se va generando valores, o sea, los costos. Entre más elementos vayamos metiendo en el producto hasta obtener el producto terminado, suponiendo que lo tenemos en esta parte de la flechita que dice costos variables, entonces se está dando de una manera proporcional. Si nosotros sumamos los costos fijos más los costos variables, nos va a dar esta línea casi paralela, bueno, paralela a lo que son los costos totales. ¿Ya? Tenemos los costos totales generados desde la suma de los costos fijos más los costos variables. Lo que se hace es subir la línea de los costos variables de manera paralela hasta que coincida con el costo inicial fijo. Ahora bien, por otro lado tenemos las ventas, ¿verdad? Las ventas que parten de cero. Y también las ventas están dadas por su precio o por su costo, ¿verdad? Su costo de venta en función de las unidades vendidas.
Y aquí se tienen las ventas. En el punto donde se encuentran los costos totales y las ventas realizadas es que tenemos el punto de equilibrio. Quiere decir que el área baja, es decir, en esta parte anaranjada, es la pérdida. Y a partir de aquí, en el área verde, es la ganancia. Esta es la forma gráfica de ver cómo funciona el punto de equilibrio. Y eso lo puede determinar, digamos, cuando estemos utilizando puntos de equilibrios unitarios. Y podemos ir armando la gráfica. No la vamos a ver en este curso, no tiene sentido. O sea, solamente que ustedes la puedan interpretar para cuando la vean, porque así funciona. Y creo que esto también se ve en micro, de una manera, desde otras, es decir, con otras variables, ¿verdad? Pero que también para determinar un punto de equilibrio, desde el punto de vista económico, micro o macroeconómico. Perdón. Bien, este digamos ya de manera gráfica. La curva de ingresos, aquí está la explicación, ¿verdad? Por lo que acabo de hablar. Dice, la curva de ingresos totales inicia desde el origen, ¿verdad? Es decir, ingresos son las ventas. Desde el origen o intersección de los dos ejes del plano cartesiano, o sea, punto cero. A medida que se van vendiendo más unidades, la curva va en ascenso hasta llegar a su tope máximo. Esa es la ecuación de la línea recta, ustedes ya la conocen. Los ingresos totales es igual al número de unidades vendidas multiplicado a su precio de venta. Eso es lo que normalmente hacemos. Por su parte, la curva de costos, en este caso costos fijos, inicia en el punto que representa su monto total y permanente constante. Es decir, no guarda relación con el volumen de producción y ventas, ¿no? Se mantiene en una línea recta, paralelo al eje independiente. El costo total comienza a partir de los costos fijos y corresponde a la sumatoria de los costos fijos más los costos variables por unidad producida. Es decir, que el costo total es igual al costo fijo más el número de unidades producidas multiplicado al costo variable unitario. Aquí hay un video que, si nos queda tiempo, lo vamos a ver, pero está demasiado explicado, diría yo, porque el fulano lo explica de una forma tan detallada que ustedes lo puedan comprender mejor. Si nos queda tiempo, repito, podemos verlo. El punto de equilibrio también permite mostrar el riesgo operativo que presenta la inversión. Y aquí es donde entra nuestra condición de analistas. ¿Ya? Obviamente, si nosotros estamos desde un punto de equilibrio en el cual estamos al lado izquierdo de la gráfica, hay una pérdida y por lo tanto en una zona de riesgo, de alto riesgo diríamos nosotros, que tenemos que tomar una decisión, pero obviamente debemos de tener ese punto para poder decir qué vamos a hacer. Hay quienes que por la experiencia dicen no estamos vendiendo lo que tenemos que vender, porque a lo mejor lo midió con las metas que se plantearon y no llegaron a las metas, lo midió porque a lo mejor hay una crisis social o la pandemia misma. Bueno, eso quizás es una excepción porque era obvio, ¿verdad? Que si no se vendía, pues no se ganaba. Pero estamos hablando de un curso normal de funcionamiento de las empresas y se suceden hechos externos, ¿verdad? Que no fueron, que nos afectaron
y que, como digo, hacia ojo de buen cubero se puede decir, no estamos llegando a la meta, es decir, vamos a perder. Porque los costos fijos pues nos están comiendo, digamos, la parte de los ingresos. Estamos en el supuesto, ¿verdad? Por eso también esto no hay que olvidarlo. Estamos en el supuesto de que el costo de producción es el mismo costo de venta. Es decir, todo lo que producimos, todo lo estamos vendiendo. Pero no siempre es así, ustedes lo saben. Se producen 100, se vendieron 75. Quedaron 25 en stand-by que no hemos recuperado su inversión. Entonces, ya quizás en el análisis también hay que considerar esa variable que hay que tomarla en cuenta, etcétera, ¿verdad? Y luego otras cuestiones que puedan también estar incidiendo en la parte operativa. Y no solo hablo de las situaciones externas, sino que también de alguna situación interna que pueda estarse generando y que pueda estar afectando, pero que de alguna manera, si es interna, es controlable. Digo de alguna manera, porque a veces las huelgas que tenemos ya años de que aquí no se dan huelgas, lo que se dan son protestas por despido, ¿verdad? O por cierre de fábrica. Pero huelgas, quizás en la época de la guerra se vivió bastante eso, que por cierto, cuando los sindicatos entraban a huelga y dejaban de producir, especialmente con los sindicatos de las autónomas. Hubo una crisis cuando los de la CEL, que antes CAES estaba nacionalizado, el CAES lo manejaba el gobierno, era nacional, era estatal, perdón. Y se dio lo que es una huelga, entonces apagaron las luces por 3 días. Y en 3 días hubo una pérdida total de todas las empresas que tenían productos que podían arruinarse, supermercados, fábricas, etcétera. Claro, esa fue una crisis nacional que a estos muchachos pues obviamente los metieron presos, ¿verdad? Porque no era la simple protesta que tenían, sino que ocasionó pérdidas a nivel nacional. Fue bastante serio. Entonces, hay cuestiones internas que también pueden afectar y que hay que tomarlos en cuenta porque son parte de un riesgo inherente que pueda estar metido en la evaluación. A través del margen de seguridad se podrá conocer los porcentajes de seguridad, valga la redundancia, en los diferentes proyectos de inversión, siempre y cuando se conozca su punto de equilibrio. El margen de seguridad digamos, es un indicador que toda empresa debe de considerar o calcular, porque es lo que le da tiempo a usted para poder tomar decisión atinada y no llegar a una condición de caos dentro de la empresa. Por eso es importante conocerlo y tenerlo, ¿verdad? Calcularlo. Aquí lo vamos a ver de una manera bien sencilla, pero que es útil y ustedes lo pueden buscar en cualquier libro de costos que permitan la toma de decisiones. El costeo directo, como tal, solo la universidad creo que se ha quedado con esa materia, porque ahora hay otras temáticas que son para la toma de decisiones, ¿verdad? La mejora continua, el justo a tiempo, todas esas valoraciones más analíticas, ¿verdad? Porque es un poco más matemático, unas decisiones más integrales, pero que no deja de ser útil. Repito, este es más matemático.
Para determinar ¿cómo se llama? El margen de seguridad, se va a tomar el volumen de ventas menos el volumen de ventas en punto de equilibrio. El volumen de ventas normal, ¿verdad? El que da normalmente, y el volumen de ventas que usted ya determinó como punto de equilibrio. Y lo va a dividir entre el volumen de ventas mismos. Y se va a tener un margen de contribución. Como ven, es sencillo, no es tan complicado. Aquí el trabajo es buscar el punto de equilibrio de las ventas. Este indicador nos dice en qué porcentaje pueden caer las ventas actuales sin riesgo de entrar a zona de pérdida. ¿En qué porcentaje pueden caer las ventas? ¿Ya? Cualquier variación en los precios que intervienen en este indicador harán variar de inmediato el punto de equilibrio. Cualquier variación en los precios, y no solo en el precios, y más que todo se refiere a los precios en volumen, ¿verdad? Es decir, a mayor cantidad de ventas, aunque el punto de equilibrio se mantenga fijo, porque ya está determinado de esa manera, pues el margen va a ser, el porcentaje va a ser mayor. Se puede decir que la parte de contribución que genera utilidades proporciona un margen de seguridad en los resultados de la empresa, en tanto que la parte correspondiente a los costos fijos no cuenta con esta particularidad. Porque los fijos siguen siendo fijos. Decimos que el punto de equilibrio está dado por todos aquellos costos variables incurridos y que de alguna manera el margen el punto marginal, ¿verdad? Que nos genera la venta menos el costo de ventas, precisamente está dado, menos el costo variable, perdón, me está determinando ese valor. Ya lo vamos a explicar mejor. Por lo tanto, el margen de seguridad es el 1% que disminuir las ventas planeadas, sin que la empresa reporte pérdida. El margen de seguridad se puede determinar de la siguiente manera. Es una regla de 3, prácticamente. Contribución marginal total es a 100, como utilidad es a X. Entonces tenemos el costo marginal total es a 100, es a X. Es una regla de 3. Lo vamos a convertir en una fórmula, ya representado de una manera matemática. ¿Cómo se llama? El costo de contribución marginal es a 100, ¿verdad? Ya en términos, ¿cómo se llama en matemáticas esto? En términos de proporción. Las unidades es a X. Entonces despejamos X y tenemos acá, digamos, el valor porcentual. Estamos determinando el 100%. Si X es el margen de seguridad, entonces vamos a tener a MS, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. Decir que el MS es igual a las unidades por 100 entre el costo marginal, el costo de contribución marginal, que se va a conocer como coeficiente, que ya lo hemos determinado. Y la U es unidades vendidas.
Se tiene el estado de resultados de una empresa X siguiente. Aquí tenemos un estado de resultados se tiene un estado de resultados precisamente para hacer el cálculo. Se tienen unas ventas de 15,000 unidades a 2.50 cada unidad. Si usted multiplica los 15,000 por 2.50 le va a dar 3.750.000. Pero si lo divide en miles, por eso le he puesto aquí expresada en miles, le va a dar 3.750 para facilitar la operación. Se dice también que el costo es la mitad del precio de venta. Este es el precio de venta, 250. Y el costo del bien vendido es de 125. 15,000 multiplicado por 125 le va a dar 1.875.000 dividido 1.000 me da 1.875. Por lo tanto, nos va a dar una contribución marginal de 1.875. Estamos ocupando los costos variables. 1.875. Si los costos fijos son 1.250, ¿ya? Esto pues obviamente ya fueron determinados, nos va a dar una utilidad antes de impuestos de 625. Si nosotros este estado de resultados lo queremos convertir en el estado de resultados convencional, el resultado siempre debe de ser 625. ¿Ya? Es decir, no varía. Lo que está sucediendo, y repito porque ya lo dije al principio, que los costos fijos están involucrados algunos costos de producción y los gastos operativos. Y en los costos variables están metidos los costos de producción y también los gastos operativos, que ya los explicamos de qué manera podemos irlos determinando, calculando. De tal forma que si yo sumo los 1.875 más los 1.250, que no tengo el valor a la mano, pero si yo sumo los costos fijos más los costos variables, va a ser igual a los gastos operativos de una empresa normal sumado a los costos de ventas. ¿Ya? Me explico, o sea, eso es la sumatoria, no cambia. O sea, aquí no estoy calculando, no estoy poniendo ni un centavo partido por la mitad, decía aquel, adicional, ni le resto, ¿verdad?, a los costos que estoy considerando acá. Simplemente lo que he hecho es reclasificarlos. Y llego a 625. Los costos fijos, como los variables, incluyen todos los costos incurridos en las operaciones de la empresa, lo que estaba explicando, sean estos de producción, ventas, administración o financieros. Veamos ahora, sustituyendo en la fórmula del margen de seguridad, y tenemos que digamos, la utilidad obtenida es de 625 y el costo marginal el coeficiente, perdón, el coeficiente determinado es igual a 1.875, es decir, es este valor de el coeficiente de contribución marginal, le dice, pero el valor de contribución marginal que hemos venido manejando. Tenemos esos valores, hacemos la operación
y nos va a dar que el margen de seguridad es igual a 33.33%. ¿Qué significa? Quiere decir que las ventas pueden disminuir en un 33.33% sin ocasionar pérdidas en la empresa. Aquí ya estamos diciendo hasta cuánto nosotros podemos perder. Este margen de seguridad es importantísimo. Ustedes, yo creo que les he explicado, por ejemplo, les he explicado el caso que se dio en una crisis de petróleo que hubo. Me imagino que algo similar, bueno, hoy no porque está aumentando, pero cuando llegó el petróleo a una condición mínima, digamos, de ganancia. Fue una cuestión política, porque fue una cuestión política para un poco apresar a lo que era la producción de petróleo de Irán y la producción de petróleo de Venezuela, que no están, digamos, muy ligados al mercado de Estados Unidos, que es el máximo consumidor de combustible en el mundo, ¿verdad? Bueno, en aquella época, hoy me imagino que debe ser China también ahí a la par de él. Pero en esa época dijeron los países productores de petróleo que iban a disminuir digamos, la venta de producción, que en ese momento, cuando comenzaron, andaba por los 80 el barril, casi igual como estamos ahorita en la actualidad, y por eso que se han elevado los precios. Pero en ese momento utilizaron la táctica de disminuir los costos, y Kuwait y el Emiratos Árabes y no sé quién otros más que tienen, digamos, la alta producción a nivel mundial, dijeron: nosotros podemos aguantar hasta 34%. Es decir, determinaron su margen de seguridad y dijeron: podemos disminuir, supongan que sea el 33.33, que ese era el margen, y vamos a llegar al 30%. Aún con el 30% seguimos ganando, ¿ya? En la mínima cantidad, pero seguimos ganando. Y seguimos ganando. Entonces, ¿pero qué pasa? Que los costos de producción de Venezuela, con todos sus problemas que tiene, pues eran altísimos. Ellos andaban por el 50%, ¿verdad? O 40%, algo así era. Igual que los otros países que no estaban en la línea de los países oligarcas, que son los que dominan la economía mundial, ¿no? Entonces, ahí es donde se ocupa esta situación. ¿Hasta dónde podemos nosotros disminuir? Y se va a hacer la comprobación. Tenemos con el estado de resultados de la empresa, y tenemos aquí lo que ya hicimos, ¿verdad? O sea, las ventas, 15.000 unidades por 250, que me va a dar 3.750.000. Los costos, que están a mitad de precio, a mitad del precio del valor, perdón, a mitad del valor del precio de venta, que son 1.875.000, nos da el valor marginal hasta llegar a las utilidades de 625. Bien, si nosotros aplicamos a las ventas, o sea, a los 3.750.000 lo multiplicamos por el margen de seguridad de 33.33, nos va a dar un valor de 1.250 o 1.250.000 en las ventas. Es decir, lo que yo puedo disminuir. Aquí estoy tomando el valor extremo, ¿verdad? De 3.33. Pero yo puedo decir 20%, y puedo seguir disminuyendo, ¿verdad? 25, 30%, que es un poco lo que les estaba hablando sobre el petróleo. Por lo tanto, el punto crítico va a ser de 3.750 por ese valor, es decir, 2.500. Veamos. Si yo determino el punto de equilibrio,
¿verdad? Los 2.500, los 2.000, los 2.500.000, si quiero utilizar el monto completo. Y como el precio de venta, el costo de venta es la mitad de lo que vale el precio de venta, pues llegamos a lo que es perdón, a lo que es la contribución marginal, que en este caso pues es los 1.250. A eso le restamos los costos fijos, que eso no varían para nada, llegamos al valor cero, que es lo que me está determinando a mí el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros la comprobación de lo que es el punto de equilibrio. Espero se haya comprendido. Este ejercicio lo van a hacer ustedes. Ya esto lo van a presentar el otro martes para que hagan el ejercicio. ¿Qué ocurriría en el punto crítico de la empresa si aumenta su precio de venta en un 10%? Considerando siempre los datos siguientes, ¿verdad? Las ventas son 15.000 unidades, el costo variable es de 125, ya no es la mitad, y el precio es de 250 más el 10%, es decir, 275. Y los costos fijos siguen siendo 1.255. Entonces, ustedes van a buscar el punto crítico de este valor. Elaborar el estado de resultados con los datos anteriores, el dato del resultado con los costos variables y los costos fijos, utilizando el precio de venta incrementado. Hagan el ejercicio y me lo mandan, ¿verdad? Para ver qué les da. Y cualquier consulta, pues me la pueden estar haciendo. Determinar el margen de seguridad y comprobarlo. Ok. No sé si hasta aquí pues estamos claros con el punto de equilibrio, ¿ya? Porque vamos a entrar a lo que es otra temática. Otra temática que me dice el programa, que es como el origen y uso del efectivo, que tiene que ver un poco con el estado de origen y aplicación de fondos, que ya lo vimos. Pero está esta temática que quería compartirla. Pero no sé si estamos claros en esto, ¿verdad? Es decir, para el otro martes me presentan este ejercicio. Háganlo y cualquier duda pues me la hacen saber. Bien. Los orígenes, clasificación de orígenes y aplicaciones de caja. Ya esto lo hemos hablado inclusive en la parte de contabilidad para quienes vieron contabilidad conmigo cuando comienzan las operaciones de una empresa y hablamos de fuentes y recursos, fuentes de financiamiento y que estos fuentes de financiamiento pueden ser propias o pueden ser de terceros. Un poco en eso está relacionado esta temática. Los orígenes de caja, propiamente caja, efectivo, son todas aquellas partidas que aumentan el efectivo de la empresa, mientras que las aplicaciones son todas aquellas partidas que la disminuyen. Es decir, si yo tengo dinero en banco y voy a adquirir una maquinaria, pues la aplicación es precisamente para la compra de la maquinaria. Esa es un poco la interpretación que tenemos que darle a estos conceptos. Y por eso ahí tenemos algunos conceptos de origen de recursos y aplicación de recursos. ¿Por qué vamos a tratar de explicar un poco esto? Porque el otro tema que sigue es el flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros que hay que estar presentando, que por cierto es parecido al estado de origen y aplicación de fondos, con las variaciones que ya hemos explicado.
Entonces, dentro de los orígenes de recursos y la aplicación, por ejemplo, tenemos de la utilidad neta. De la utilidad neta nosotros decidimos ya al final de cada periodo si la aplicación va, como se llama, a ser utilizado para distribuirse entre los accionistas o para ser reutilizado. Entonces, un origen de recursos podría ser de la utilidad neta, pero una aplicación podría ser absorber la pérdida neta, si es que hay pérdida del ejercicio. Esto está como imaginémonos un estado financiero en donde en la parte del patrimonio tenemos lo que son las utilidades retenidas o pérdidas acumuladas. Y esas pérdidas acumuladas en un momento determinado, cuando hay utilidad, esta las va a absorber para que se vaya disminuyendo esa pérdida. Entonces, cuando estamos teniendo la utilidad neta y nos va a servir para refinanciarnos, ¿verdad? O sea, se va a reutilizar, entonces se va a considerar como un origen. Pero si lo vamos a utilizar para pagar pérdidas, entonces se va a llamar aplicación. Cuando disminuye un activo, por ejemplo, alimentario, cuando hay disminución quiere decir que o lo estamos utilizando en la planta de producción o estamos vendiéndolo. Cuando lo estamos utilizando en la planta de producción, hay que considerarlo en dos momentos. Cuando está como materia prima, que ahí disminuye, pero incrementa cuando lo utilizamos, cuando ya obtenemos el producto terminado, ahí aumenta. Estoy hablando de inventarios en general, ¿verdad? Es decir, la materia prima puede ir disminuyendo, pero al final me va a aumentar en producto terminado. Y ahí, de acuerdo, en el momento que se esté analizando, hay que colocarlo dentro del origen o como una aplicación. El aumento de activo, ¿verdad? Que en el caso del producto terminado, me va a aumentar. Me va a disminuir cuando estoy utilizando la materia prima, pero me va a aumentar cuando ya lo tengo como producto terminado. Y el producto terminado me va a disminuir cuando ya lo estoy vendiendo. Cuentas por cobrar, ¿ya? Clientes, pongamos, me va a aumentar, ¿verdad? Me va a disminuir, perdón, y ese es un origen, porque el cliente me está pagando. Pero cuando estoy vendiendo al crédito, va a haber un aumento y hay una aplicación. Es decir, que el efectivo que no recibí lo he colocado en los clientes. Pero cuando el cliente me paga, entonces yo ya estoy disminuyendo esa cuenta. Por lo tanto, lo voy a tomar como un origen. ¿Por qué origen? Porque el dinero que me va a estar generando o la disminución de la cartera de clientes lo voy a poder reutilizar para reinvertirlo. Así es como debe de irse entendiendo ¿cómo se llama? Estos conceptos. Aumento de capital. ¿Cómo aumenta mi capital? Cuando hay un origen. Cuando los accionistas deciden colocar más acciones, ya sea ellos o venden más acciones a otros que quieran participar. ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes ahí en internet ven bien seguido que dice compra acciones en Amazon, ¿verdad? En inglés no sé cómo se pronuncia, pero en Amazon o en cualquier, digamos, producto que se comercializa por internet. Ahí se están vendiendo acciones de inversión. ¿Sí? Por lo tanto, hay un aumento, ¿verdad? En la parte del capital. La fuente propia se está aumentando. También se da cuando incrementamos la reserva.
La reserva es legal, o alguna otra reserva que se crea que las empresas pues consideren hacerlo. Y por supuesto cuando hay utilidades. Cuando un accionista decida retirarse, ¿verdad? O inclusive las acciones pierden su valor contable, entonces decimos que estamos en una disminución de capital. O también se utiliza la reserva para lo que de manera legal el Código de Comercio me permite hacerlo, y cuando hay pérdida del ejercicio. En este caso se dice capital, pero debemos de pensarlo como el patrimonio, ¿ya? El patrimonio es todo, que al final aterriza en el valor de sus acciones. Cuando usted tiene una acción que vale $10, tiene una reserva acumulada de X dólares y tiene una utilidad también acumulada de otros, de Y dólares, ¿verdad? XY dólares. Si eso se mantiene, yo puedo incrementar el valor de mis acciones y por lo tanto ya no vale, ¿cómo se llama? Contablemente $10, sino que comercialmente va a costar más. Eso desde el punto de vista de análisis financiero. Al menos que las utilidades me sirvan directamente para incrementar las acciones de los dueños, ¿verdad? Ahí ya es otro pisto. Ahí se convierte en unas acciones contables. Repito, cuando yo de las utilidades decido capitalizarlas, es decir, incrementar las acciones de los accionistas, entonces quiere decir que el patrimonio me ha aumentado de esa manera contable, porque lo trasladé de utilidades para contabilidad. Pero si yo quiero darle el valor comercial, digamos, financiero, comercial, a las acciones, yo tengo que sumar todo el patrimonio y dividirlo entre el número de acciones. Entonces, lo que contablemente o nominativamente me cuesta una acción que ya mencioné que vale $10, comercialmente, sumando todos los valores del patrimonio, comercialmente pueden andar costando $150. Digo esto porque cuando usted decide colocar sus acciones en la bolsa de valores, lo hace de esa manera. Contablemente sus acciones siguen costando 10, pero financieramente o bursátilmente, si lo queremos decir de esa forma, vale más, vale 150 cada acción. Y ese es el jueguito que se tiene. De tal manera que si sus acciones se vienen para abajo, y ¿cómo se llama? Y llegan hasta $10, todo ese valor que usted ganó por el incremento que tenía, lo pierde. ¿Y cómo lo pierde? Bueno, porque usted ese dinero lo aprovechó para invertirlo en otras cosas de su empresa, para reinyectar como capital de trabajo a su empresa. ¿Y qué pasa con esa pérdida de valor? Que cuando usted quiere volver a vender sus acciones, ya no las va a vender al precio que quiere. Ahora bien, significa que como ha invertido más, también tiene más deudas. Y al tener más deudas y no puede las cubrir porque la bolsa de valores ya no le rinde más, entonces usted puede entrar en quiebra. Pero eso es un juego que en la constante se mantiene. Claro, las empresas que están, digamos, trabajando de esa manera. No digamos aquellas empresas que solo son servicios y especulan con servicios. A esa les va peor. Pero bien, ese es el jueguito que tenemos nosotros para conocer el concepto de origen y aplicación. También está por aumento de pasivo o disminución de pasivo. Por aumento de pasivo quiere decir que las deudas me crecen. Si las deudas me crecen, quiere decir que yo he recibido, por ejemplo, un préstamo. ¿Y por qué se llama origen de recursos? Porque he obtenido dinero a través de terceras personas.
que las voy a colocar en mi caja o en banco. Por eso se llama origen, porque nace de un préstamo que está en el banco. Conforme yo voy pagándole al banco, hay una disminución del pasivo. Por lo tanto, hay una aplicación. Los conceptos, estos conceptos, repito, son los que se van a seguir utilizando en lo que es el estado de flujo de efectivo. Que en términos ya de definición, muestra información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo. Los cambios, o sea, esa, digamos, es la palabra clave que me representa este estado de flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros que obligadamente tenemos que estarlo presentando. ¿Ya? Los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo. Las fuentes de financiamiento ya mencioné que son precisamente las que vienen de terceros en la parte del pasivo y las fuentes propias en la parte del patrimonio. Por capital, ¿verdad? Por acciones, por reservas y por utilidades. Y hay quienes pues, utilizan hasta las donaciones. Por lo tanto, ya nos vamos adentrando a esta temática que es el estado de flujo de efectivo. ¿Cuál es el objeto? Evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. Ya vamos a ver cómo está estructurado este estado financiero, que ya también lo hemos mencionado y creo que el video que ustedes bajaron también habla sobre las operaciones de actividad, sobre las actividades de operación, ¿verdad? Las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Aquí se distribuyen, ya esos cambios se distribuyen en esos tres tipos de actividades. Entonces, el primer objetivo, objeto del flujo, del estado de flujo, es evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. Si yo lo tengo en actividades de operación, lo estoy dinamizando, ¿ya? Estoy tratando de que todo el activo corriente esté interactuando constantemente entre sí, ambos. Cuando ya estamos hablando de inversión, estamos hablando de lo que es la adquisición de propiedad, planta y equipo o una infraestructura necesaria para desarrollar, ¿verdad? Para crecer la empresa. Y las de financiamiento, obviamente, es cuando recibimos préstamos de las instituciones bancarias. El otro objetivo es conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados en la operación. Ya vamos a ver cuando diseñemos el estado de flujo de efectivo, que decía yo que comenzaba precisamente con la utilidad del ejercicio. Ahí comienza. Y le vamos a sumar aquellos valores que no son de carácter financiero, sino que de carácter económico, como son las depreciaciones y las amortizaciones. Se los sumamos, ¿verdad? Y luego empezamos a hacer las sumas y restas o aumentos o aplicaciones de las actividades de inversión financieras y de operación. Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y en tal caso anticipar las necesidades de obtener financiamiento. Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones. Ya eso lo vimos inclusive en los indicadores financieros cuando estamos en la parte de endeudamiento, ¿verdad? Y que vemos ahí, de entrada podemos tener una luz
de lo que está pasando. Aquí también pues nos sirve cómo está invertido esa plata, dónde está invertido. Ya acá él me dio un indicador, pero entonces vengo y hago el estado de flujo de efectivo y determino dónde está invertido. Y evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa, derivado de transacciones de inversión y financiamientos ocurridos durante el periodo. Evaluar los cambios que tiene que ver siempre con las actividades. Cuando hablo de actividades de operación, de financiamiento y de inversión, es un movimiento que se tiene constante, digo movimiento constante, o sea, el movimiento es constante, no es una contradicción, sino que el movimiento que se tiene todos los meses y que de alguna manera, pues en unos aumentan y otros disminuyen y viceversa. El que me aumentó ahora me va a disminuir el otro mes y así va jugando hasta llegar al fin del ejercicio y yo voy a tener un resultado final. Por eso que habla de evaluar esos cambios que se han dado en el tiempo. Por supuesto, en condiciones normales, ¿verdad? 2020 no lo podemos considerar como parte de un análisis normal si lo queremos hacer de manera comparativa. Sí hay que hacer el análisis, pero hay que capitalizar, ¿verdad?, los resultados de ese análisis, porque en otra crisis, que no necesariamente podría ser de salud, puede ser financiera, ¿ya? Como por ejemplo, lo que están vaticinando, o sea, ahorita, ustedes oyeron digamos, las proyecciones del Ejecutivo, ¿verdad? Con lo que quiere hacer en la Unión. Muchos analistas dicen de que es es algo arriesgado lo que él se está metiendo, especulativo es la palabra, porque ya se ha hablado mucho de eso. Aquel está, digamos, apostando el gobierno a que la moneda va a llegar a tener un valor alto en condiciones normales. Pero puede pasar algo, por ejemplo, hoy que estornudó China, ¿verdad? Cuando China dijo que no quería tener minerías en su país, el Bitcoin se vino para abajo. Solo un país, por supuesto, un país poderoso. ¿Qué pasa si otros países también empiezan a actuar de esa manera? El Bitcoin ya no va a ser, digamos, lo rentable que se espera, aún a pesar de que es la moneda del futuro. Bueno, ya no es del futuro, sino que es moneda del presente alternativa, la moneda virtual. ¿Qué están haciendo los países del primer mundo para que la moneda virtual, para que la moneda convencional no pierda su valor ante la moneda virtual? Está virtualizando su moneda, ¿verdad? Es decir, hoy van a haber dólares virtuales, yuanes virtuales, yenes virtuales y todas las monedas de los países del primer mundo la van a hacer virtual. Pero la única diferencia de la criptomoneda es que la criptomoneda no tiene respaldo y por eso es de alto riesgo. Sin embargo, el dólar, como los yuanes chinos y cualquier otra moneda, el euro, tiene un respaldo, ¿verdad? Un respaldo en la moneda real. Como decir que el respaldo del Salvador, bueno, fue hace un par de años el oro. El oro se está cotizando a buen precio a nivel mundial. Entonces, decir que yo voy a respaldar el colón, porque en ese tiempo era el colón, con la cantidad de oro que yo tengo, ¿verdad? Digamos, en propiedad, y en propiedad, entre comillas,
porque normalmente es la garantía que se lleva a un país, por ejemplo, Inglaterra. Es el problema que tiene ahorita Venezuela con la crisis que está afrontando. Venezuela tiene oro como garantía de su moneda, que la está devaluando constantemente. Pero resulta que el oro lo tiene congelado en Inglaterra. Inglaterra, a través de la traba no de impuestos, sino que como le llaman, de las restricciones que tienen, como lo tiene Cuba, es que los dineros en el extranjero han sido congelados como parte de esa presión. Entonces, Venezuela está respaldando la emisión de su moneda a través del petróleo, pero su petróleo también no está en condiciones fuertes de venta y por eso que está constantemente devaluando su moneda, aunque tiene el respaldo del petróleo, digo. Sin embargo, el oro, hasta que se lo suelten, él va a poder decir que su moneda se va a estabilizar. Algo así es lo que funcionan las monedas de todo el mundo. Las monedas reales en la actualidad, que tienen un respaldo. ¿Cómo se llama? La moneda de nuestra, que está por ley, o sea, la Chivo Wallet, el respaldo es el dólar. Repito, mientras el fideicomiso esté funcionando. Entonces, hasta ahorita la unidad de Bitcoin que usted tiene en su cuenta creada está respaldada por dólar. Tiene 100 unidades, tiene $100. Pero cuando eso se suelte, repito, ya no van a ser las 100 unidades $100. Pueden ser 200, 300, pero también pueden ser 50, 25. Porque el mercado es más volátil, ¿verdad? Es decir, se baja o se sube de acuerdo al comportamiento del mercado mundial. Creo que ya ustedes conocen un poco más esa situación. La utilidad práctica el estado de flujo de efectivo es la información que comunica este estado financiero. Debe de ser de utilidad para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos, ¿verdad? Ya con todo lo que les he explicado, en la otra clase vamos a tratar de hacerlo ejercicio, ¿verdad? También hay un video que lo vamos a ver para que ustedes conozcan cómo se hace, porque hay dos métodos para hacer el estado de flujo de efectivo, el método directo y el método indirecto. El que normalmente presentamos los auditores y también las contabilidades convencionales es el método indirecto, que inclusive es el más fácil. El método directo ya es un poco más complejo porque mete otras variables y se estructura de otra manera. Quizás eso le lleva más a confusión, pero ya si se maneja no es tan complicado. Vamos a presentar esos videos. Entonces, para toma de decisiones de inversión. Evaluar la solvencia y liquidez de la entidad. Por eso les decía yo que cuando vimos los ratios financieros, solamente ese ratio me da una idea, una indicación, pero tengo que irlo acumulando con todas las otras herramientas que tengo para poder tomar una decisión final. Entonces ya llevo varios instrumentos de medición, ¿verdad? Que me va indicando por dónde es que yo puedo ir realizando mis inversiones. El estado financiero comparativo, tanto el balance como el estado de resultados, los ratios financieros y ahora el estado de flujo de efectivo. Y hay otros más, ¿verdad? Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos mediante sus actividades operativas.
Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos mediante sus actividades operativas. ¿Ya? Entonces, ahí se va midiendo cómo está dado este flujo. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como su rendimiento. Cuando estamos analizando los aumentos o aplicaciones en la parte del pasivo, por ejemplo, y en la parte del patrimonio, ahí estamos evaluando el origen. Si la aplicación hecha en el activo nació del pasivo o nació del patrimonio, a través de las utilidades, que podría ser un indicador, o a través de la venta de acciones en la bolsa de valores, que podría ser otra digamos, otra razón, etcétera. Ahí va a depender de cómo nosotros realizamos el análisis y conocer de qué recurso financiero dispone la entidad. Los recursos obviamente son las aplicaciones, ¿verdad? Donde se tiene todos los fuentes de financiamiento que prestaron, ¿verdad? O que aportaron el efectivo para adquirir estos recursos. Entonces, los recursos financieros, conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, es decir, a lo que se dedica, cómo lo obtuvo y cómo los aplicó. Bien, aquí yo les mencionaba que eran las formas de presentación, ¿verdad? Existen dos formas. El directo, que es más detallado, ¿verdad? Y eso es lo complicado, lo complejo. Y el indirecto, que es de una forma más concentrada. Y es que el que se parece al estado de origen y aplicación de fondos, ¿verdad? Repito, es el que nace de las utilidades sumado a las depreciaciones y amortizaciones, y luego ponemos las sumas y restas de los movimientos que han habido en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, exceptuando la cuenta de efectivo y equivalente, porque esa es la que ponemos al final para que este cuadre. Partimos de las utilidades netas del ejercicio. Sumamos y restamos todas las actividades de operación, inversión y financiamiento, y todas las sumas y restas que se van dando deben de ser iguales al efectivo y equivalente que refleja el 31 de diciembre de cada año. Si lo queremos hacer cada 31 de diciembre, pero podemos hacerlo de manera parcial mensualmente, o las veces que queramos hacerlo, sí, solo si respetemos esa condición, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que estar midiendo. Repito, estos métodos los vamos a ver en la próxima clase. Bien, no sé si hay preguntas eh, de esto que hemos hablado. Es un tema muy interesante. Requiere de más tiempo para hacer prácticas, porque es bonito el análisis que se hace. Hagamos ese ejercicio, ¿verdad? Como parte de la tarea, y me la presentan el otro martes. Es una forma que inclusive ustedes la pueden hacer de los balances que han presentado, con balance con estado de resultados. Traten de determinar el punto de equilibrio con los estados financieros que ustedes tienen. Eso lo vamos a hacer ya en el ejercicio final, cuando ya presentemos el trabajo que vamos a realizar. Así que si no hay preguntas, llegamos aquí, ¿verdad? Y nuevamente, pues, muchas gracias por la atención, ¿verdad? Estar acá, y nos vemos el otro martes. Estoy en deuda con ustedes con la tercera nota. La segunda no la he subido, pero ustedes ya la conocen, porque todavía habían estudiantes que me pidieron que si podían presentar algún trabajo X, por supuesto con una ponderación menor, para que no pierdan esa nota.
pero ya, ya las tengo, solo me falta subirlas y espero entre hoy y mañana, porque me falta una tarea que evaluar, para poder mandarle el colector, porque vamos a hacer lo mismo, le mando el colector, la revisan y ¿cómo se llama? Y subo las notas. Pretendo que para la otra semana, o si puedo durante la semana, como lo he hecho otras veces, para aquellos que tienen baja nota de 6, ¿verdad? Hago una actividad adicional y pueden recuperar esa baja nota. El ingeniero Ramírez me lo ha permitido, y que para que puedan, digamos, mejorar la nota, yo les voy a mandar una actividad adicional que se podría hacer, que la harían en conjunto. Es decir, los que se sometan, si es que porque es voluntario, pues, los que se sometan, pues, pueden participar en eso y puedan mejorar la peor nota que tengan, porque solo sería una nota abajo de 6, ¿verdad? Para que puedan levantar esa nota. Bien, no sé si hay preguntas. Si no, repito, llegamos hasta